El Amazonas, pulmón del planeta y corazón verde de Sudamérica. Es un ecosistema único que abarca 9 países y alberga una biodiversidad asombrosa. Bajo su doser de árboles gigantes, la vida fluye en todas sus formas, desde ríos interminables hasta criaturas ocultas en la penumbra. En este vasto refugio natural también habitan los pueblos indígenas, guardianes ancestrales de la selva. Para ellos, el Amazonas es su hogar y su madre, un ser vivo que les enseña y sustenta. Su vida en armonía con el bosque es un ejemplo de cómo coexistir respetuosamente con la naturaleza. Qué bonito se ve todo detrás de una lente. Detrás de la inmensidad verde y la aparente armonía hay una verdad menos visible. El Amazonas se enfrenta a una amenaza constante: la minería ilegal, la deforestación y el narcotráfico. Estas actividades no solo destruyen el ecosistema, sino que también envenenan ríos de mercurio y expresan a las comunidades indígenas de sus tierras. Los pueblos indígenas sufren el impacto directo de estas actividades y también la urbanización descontrolada. En Venezuela, las ciudades se han expandido a costa de la selva, absorbiendo a comunidades indígenas que, al perder su tierra, se encuentran marginados en los extrarradios urbanos, sin acceso a salud, educación ni trabajo. Han sido despojados de su identidad y arrojados a una pobreza extrema. Han perdido su tierra y su sustento, pero no su resistencia. No necesitan caridad, necesitan un hogar. Ante esta difícil realidad, el Parque El Tuerépano en la península de Sucre se presenta como una alternativa viable. Rodeado de cordilleras que dificultan el acceso y con suelos de arena y grava poco atractivos para las mafias mineras, este espacio ofrece un entorno seguro y sostenible. Su rica biodiversidad garantiza sustento alimentario, y los indígenas, con su conocimiento ancestral, construyen viviendas adaptadas al entorno, utilizando madera y lianas. Sin embargo, la falta suficiente de hojas de palma plantea un desafío para convertir este punto en una reubicación para comunidades más grandes. Hakono Bukono, en lengua guarao, reinventarse para progresar. Se propone hacer del Tuerépano un hogar. Por ello, entre otras funciones, tiene el objetivo de tratar la hoja de palma con resina de manglar rojo, una técnica que prolonga su vida útil de 2 a 7 años y medio. Un núcleo de palmera de palma royal de 8.100 metros cuadrados equivale a 23.040 metros cuadrados de cubierta, lo que nos podría alojar a 36.500 personas en el Parque El Tuerépano. El proyecto se encuentra próximo al río, un sistema natural de comunicación en la selva. La forma de la planta recupera y reinventa la disposición circular del Sabono, cerrándose con el recorrido del río, lo que facilita su conexión con las comunidades del parque. La concepción del pasillo que atraviesa los diferentes cuerpos permite parametrizar y fragmentar la forma, generando un diálogo entre la repetición, el desfase, la unión y el corte. Este diseño fragmenta, domina y ordena el espacio central comunitario del Sabono. Otorga a cada fragmento propiedades diferentes. De este modo se logra graduar el límite entre la selva y el interior, manteniendo una integración armónica y una intervención adaptada y respetuosa con el entorno. El proyecto busca actuar como medidor en el conflicto entre ambos pueblos, fomentar la confianza necesaria para avanzar. Para ello propone una construcción híbrida que combina el monumentalismo, en contraste con la escala indígena, con el objetivo de servir como escaparate y garantizar fiabilidad manteniendo las bases y materiales vernáculos, respetando a la selva preexistente y adaptando una postura amable, confiable e innovadora, que se integra de manera armoniosa. Las comunicaciones se estructuran mediante 2 pasillos semicirculares que atraviesan las distintas piezas del complejo y se encuentran en 2 puntos clave. El primer pasillo corresponde a la fábrica, diseñada como un corredor funcional de 3 niveles, que se conectan según las necesidades del uso. En el nivel superior para el abastecimiento, el intermedio para la producción de materiales y el inferior para la gestión de desechos. En cada una de estas etapas, la fábrica realiza una de las fases del proceso de producción: preparación de la hoja, secado, tejido de la malla y aplicación de la resina, secado de la resina y el acondicionamiento final. Estas fases cuentan con mesas de trabajo específicas y carritos diseñados para optimizar el flujo de materiales. El segundo pasillo semicircular rompe con la forma tradicional, atravesando el centro del complejo. Pasa primero por el centro médico, para garantizar asistencia sanitaria básica, y en la planta superior un laboratorio de investigación del material y control ambiental del parque. Tras cruzar el centro médico, el pasillo llega a la fábrica, marcando la transición entre las áreas públicas y privadas. Desde este punto conecta con las viviendas de los trabajadores, que se organizan en 2 niveles. La planta inferior alberga los espacios compartidos, mientras que los dormitorios de carácter más privado se encuentran en la planta superior. Con un sistema porticado y una direccionalidad tan marcada en cubierta, para garantizar la continuidad de estas en los puntos de encuentro de los recorridos, disponemos de cerramientos a diferentes alturas.
Este diseño permite que el agua de lluvia desagüe de manera escalonada, asegurando un interior aislado. El emplazamiento presenta un clima tropical selvático que resulta un reto a nuestra arquitectura. Para diseñar una estrategia adecuada se toma como referencia las arquitecturas indígenas de la zona, que tienen como base el concepto de habitar la sombra, creando en el proyecto superficies de sombra con altas proyecciones, acondicionando tanto los espacios con usos definidos como las áreas colindantes. Las cubiertas tradicionales de hoja de palma utilizadas por los indígenas poseen propiedades de permeabilidad que permiten el flujo de aire. Para replicar esta característica, el diseño propone un sistema de cubiertas compuesto por lamas separadas entre sí. En planta, estas lamas generan una superficie continua por superposiciones, mientras que en alzado presentan una trama lineal que favorece la circulación del aire, apoyándose en montantes dentados de madera. El material utilizado se inspira en piezas artesanales, como las hamacas producidas por los indígenas. Estas están preparadas para ofrecer una mayor durabilidad, aunque requieren mantenimiento cada 7 años, por lo que resuelven una funcionalidad. Es la solución para hacer que el Parque del Tuerépano se convierta en un hogar. El sistema de cubiertas se diseña con un detalle específico. Las uniones entre correas y montantes dentados se realizan mediante piezas metálicas que permiten el movimiento de montantes. Las lamas textiles se fijan por pares de montantes sujetas mediante pinzamiento, que aseguran la continuidad de la cubierta y protegiendo los montantes, contando con un mecanismo adicional que permite abrir un montante sin necesidad de desmontar toda la luz, facilitando la reparación y sustitución de una lama dañada, dándole una durabilidad indefinida al sistema. Siguiendo el ejemplo de los indígenas, las construcciones se ubican bajo la cota de la selva, aprovechando su continuidad de flujo de ventilación natural, dando el uso a edificaciones abiertas. Para los cuerpos cerrados se proponen cerramientos de carácter variable, capaces de rotar sobre un eje, y poder de esta manera abrir cerramientos enteros con el uso de su propio peso. La condición de manglar convierte el agua en un elemento constante que debe ser considerado. Por ello, los pilares del proyecto arrancan desde cotas seguras, que evitan el riesgo. Pilares de dobles perfiles de madera que permiten crear uniones rígidas que soportan pasarelas y voladizos, reduciendo el número de apoyos. Para adaptarse a las fluctuaciones del nivel del río, los puertos sobre el agua se inspiran en las viviendas guarao de forjados flotantes. Sin embargo, en este caso, se diseña para conectarse con forjados fijos mediante el uso de escaleras escamoteables, que pueden recogerse a medida que el nivel del río va ascendiendo. Estos son los ejemplos que le dan al Hakono Bukono todas las herramientas para poder figurar como la intervención que funcione como lazo entre civilizaciones, y así hacer que un detalle constructivo pueda salvar una cultura.